Buenas, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Seguimos hablando de historia de la educación argentina y latinoamericana y en esta ocasión, en este encuentro, quiero aprovecharlo para hacer un repaso sobre algunos grandes eventos de la historia argentina a lo largo del siglo XIX, es decir, 1800. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay muchos contenidos que vamos a ver que están atados a esta idea de país, a estos proyectos políticos que a su vez quieren determinar, quieren generar determinada ciudadanía, quieren establecer un determinado rol ciudadano. Entonces es imperante y necesario establecer ese vínculo entre la política, entre la historia política y la historia de la educación. Entonces, empecemos. Cuando nosotros tenemos que hablar de los orígenes, si les pregunto cuáles son los orígenes de la República Argentina, seguramente muchos y muchas me digan mayo de 1810. Aparece esa fecha como central siempre en la historia de la República Argentina. 25 de mayo de 1810, y bien lo sabemos como docentes cuando tenemos que encarar, hacernos cargo de esas famosas efemérides escolares. Cuando no es la del 25 de mayo, puede ser la del 9 de julio o muchas otras. Entonces, el 25 de mayo de 1810 no es simplemente, sobre todo el proceso revolucionario, no es un día, no es una semana, no es del 18 al 25, sino que es producto de una larga lucha que viene incluso y la podemos rastrear incluso hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata. Ya todos y todas sabemos que en ese momento histórico, este territorio tenía el nombre de Virreinato del Río de la Plata, cuya capital empieza a ser Buenos Aires. Ese virreinato es una creación muy tardía, muy reciente, podríamos decir, y data de 1776. Es decir, el mismo año que las 13 colonias, hoy Estados Unidos, se independizan de Gran Bretaña. En ese momento histórico, los Borbones deciden crear nuevos virreinatos, Nueva Granada en el norte y el Virreinato del Río de la Plata en el sur, que se suma a virreinatos ya existentes, como el Virreinato de Nueva España, México, y el Virreinato del Perú. Hasta acá creo que estamos. Tenemos una España que, producto de las reformas borbónicas, hay una nueva dinastía que gobierna España. Antes de 1700 eran la dinastía de los Habsburgo y los últimos monarcas eran conocidos como los Austrias menores. ¿Por qué se los conocía como los Austrias menores? Era un término un tanto despectivo para decirles que eran malos gobernantes, malos administradores. En el 1700, exacto, fallece el último monarca, el último rey de los Habsburgo, de estos Austrias menores, sin un heredero varón, sin un hijo. Entonces se empieza a pensar en quién puede ser el sucesor, quién va a empezar a gobernar España. Y recién en 1713, es decir, 13 años después, se logra coronar al primero de los Borbones, que tienen una tradición más francesa, es un origen francés, pero logra esta familia, que sigue siendo la misma familia hoy en día, la familia de los Borbones, logra ser coronada como esta nueva monarquía al frente de los asuntos del reino español. Entonces, los Borbones, a partir del 1713, creen necesario que hay que hacer determinados reajustes, ajustes sobre sus posesiones, sus dominios ultramarinos, porque creen, está la posibilidad de que o los puede llegar a perder, que eso en otro video decíamos que todavía no estaba muy latente esa posibilidad, pero cuando menos podían perder riquezas económicas, perder injerencia política. Entonces había que ajustar algunas tuercas y tornillos sobre América. Encaran una serie de reformas que pasaron a la historia, como las reformas borbónicas. Hay varios elementos, acá vamos a mencionar algunos. Un aspecto es el territorial, que es, por ejemplo, la creación del Virreinato del Río de la Plata. Se crean también capitanías generales, la de Venezuela, la de Chile, pero a nosotros lo que nos va a importar, al menos para el encuentro de hoy, es esta creación del Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Sí, lo que digo siempre, hasta acá creo que estamos. Este nuevo virreinato, con esa nueva capital, era para 1776 una zona realmente marginal, era lo más al sur del Imperio Español en América, esas famosas Indias, y esta capital, Buenos Aires, era una aldea para 1776. Surge un primer problema, que es cómo mantenemos, digamos, cómo recibe financiamiento esta pequeña aldea para que se convierta finalmente en una ciudad digna de ser la capital del virreinato.
¿Qué sucede? El Potosí, el cerro, se le saca al virreinato del Perú, del cual dependía en ese momento, y en la creación del virreinato del Río de la Plata, Potosí queda bajo la órbita del virreinato del Río de la Plata y no ya en el virreinato del Perú. Lo que va a empezar es aumentar los resquemores entre algunas élites dirigentes del virreinato del Río de la Plata contra las del virreinato del Perú. Así las cosas, pasan 30 años, hay una serie de reformas, las mismas reformas borbónicas tienen aspectos, por ejemplo, religiosos. Los jesuitas en 1767 y otras órdenes son expulsados de América. Este es un dato sumamente importante porque bajo su influencia se encontraba la Universidad de Córdoba, la famosa Docta. Entonces tenemos unos jesuitas que son expulsados y todo el territorio que estaba en manos de los jesuitas, los recursos económicos, que no eran pocos, y culturales, por ejemplo, quedan en manos ahora de la corona española. Eso es más o menos lo que vimos también en los textos de la Ilustración y de la emancipación. Era este pensamiento que empieza a permear un poco en esta corona española que lleva adelante una serie de reformas. En 1800, primero que tenemos que ubicarnos, seguimos hablando de fines del 1700, fines del siglo XVIII. Hay una famosa revolución, que no la vamos a ver en profundidad, claramente, que es la Revolución Francesa, en 14 de julio de 1789. También es un largo proceso, no es que podemos reducirla a una fecha en particular. Y esta Revolución Francesa lo que hace es dos cosas, muchas cosas más, ¿no? Pero lo que nos importa a nosotros es, por un lado, empieza a expandir algunos ideales, que son los de libertad, igualdad y fraternidad, y en particular esta idea de que esta soberanía quizá no emana ya de una voluntad divina, que a su vez ese Dios le dice a los gobernantes terrenales, a los monarcas, que tienen el derecho de gobernar a los súbditos, sino que quizás es necesario hacer una retroversión de la ciudadanía hacia el pueblo. Esa Revolución Francesa coloca en el poder a una clase que tenía el poder económico, pero todavía no tenía el poder político, que es la burguesía. La burguesía, junto con el campesinado y con otros sectores subalternos, logran hacerse con el poder, decapitando literalmente a los reyes franceses. Esta nueva forma de manejar los asuntos políticos en el poder se empieza a expandir por toda Europa bajo la figura de alguien que seguramente todos conocemos, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, a los 10 años de la Revolución Francesa, dijimos que era 1789, 1799, se corona emperador, encarnando algo así como una especie de contradicción histórica, porque era un emperador que a su vez expandía esta idea republicana al resto del continente. Y lo logra hacer muy bien, al menos en términos territoriales y bélicos, y en medio de esas guerras napoleónicas, en 1805, se produce una famosa batalla naval, que es la batalla de Trafalgar, entre Gran Bretaña, por un lado, que era un gran imperio para la época, y por otro lado, Francia y España, que también eran grandes imperios. ¿Quién gana? Digo gana entre comillas, porque difícilmente cuando hablemos de batallas y de guerras se puede hablar de ganadores y de perdedores, pero en términos bélicos, quien sale airosa de esta contienda es Gran Bretaña, que se convierte prácticamente en dueña indiscutida de todos los mares, y sobre todo del Mediterráneo y sobre todo del Océano Atlántico. La flota española es diezmada, prácticamente pierden contacto España por medio del Océano Atlántico con sus posesiones ultramarinas, y Gran Bretaña ve que es necesario, cree conveniente, dirigirse hacia una de esas posesiones ultramarinas españolas que está un tanto descuidada. Me estoy refiriendo al reciente virreinato del Río de la Plata, y la idea es invadir Buenos Aires. En estas, que son las famosas invasiones inglesas, se producen al año siguiente de la batalla de Trafalgar, que dijimos que era en 1805. Entonces las invasiones inglesas tenemos la primera en 1806, más o menos tenemos 1200 hombres, 1200, 1500, que vienen a combatir, que desembarcan en las costas de Buenos Aires.
se dirigen rumbo a la ciudad y ellos creen, los ingleses, que van a ser bien recibidos por las autoridades locales y muy equivocados no estaban. El cabildo jura fidelidad al rey inglés, pero hay una persona que era integrante del consulado, el famoso Manuel Belgrano, que no jura fidelidad a esas nuevas autoridades coloniales británicas. ¿Qué sucede en el medio? El virrey Sobremonte, que era la máxima autoridad local, se escapa, se refugia, pongan el término que ustedes quieran. La idea era llegar a la ciudad de Córdoba con el tesoro que había bajado el Potosí. No llega, lo agarran antes, lo agarran más o menos a la altura de lo que hoy es Luján. Se quedan con el tesoro y ese tesoro se dirige rumbo a Gran Bretaña. Y empieza a surgir esta idea de, primero, de resistencia, ¿no? Tenemos un invasor inglés, el mismo ejército virreinal no hace nada, que de hecho la idea era refugiarse en la provincia de Córdoba, son atrapados antes, entonces la idea es de hacer milicias, que son ciudadanos de a pie, común y corrientes, que puedan resistir a ese invasor inglés. Esas milicias son un éxito y logran, al mando de Santiago de Liniers, expulsar finalmente a los invasores ingleses. El mismo Liniers es elegido prácticamente por aclamación popular, el nuevo virrey. Entonces tenemos varias cosas ya. Tenemos, en primer lugar, una resistencia ante un invasor. En segundo lugar, esta idea de que si nosotros pudimos hacerle frente a una potencia como Gran Bretaña, tranquilamente podríamos expulsar a los españoles. Y por otro lado, es la primera vez en donde no es 1810, estamos hablando de 1806 y después 1807, donde se designa una autoridad sin esperar los designios de España. Entonces tenemos varias y por otro lado, la conformación de un cuerpo de milicias. Entonces tenemos algunos elementos que van a explicarnos un poquito mejor esta revolución de 1810. Sabíamos que los ingleses no se iban a quedar contentos, que podían volver, cosa que así lo hacen, multiplicando por 10 sus fuerzas. Dijimos que en la primera invasión inglesa eran más o menos 1.200 hombres. Para la segunda invasión inglesa van a ser entre 12.000 y 15.000. Pero las mismas milicias se habían preparado, se habían entrenado y logran hacerle frente a estos invasores. Y también hay que decirlo gracias a la participación de la ciudadanía, que desde las azoteas, terrazas y balcones, arrojando piedras, palos y agua hirviendo, seguramente hayan visto documentales donde se desestima la posibilidad del aceite por lo costoso. Hoy en día sigue siendo costoso, imaginemos para 1807. Entonces la gente lo que hacía era calentar, poner a hervir agua y arrojarle eso a los invasores ingleses. Entonces la segunda invasión inglesa termina con el mismo resultado de estos invasores expulsados. Y así las cosas, se profundizan esos elementos que teníamos antes, que era esta conformación de las milicias, este sentimiento de que quizá los españoles no están administrando muy bien, cuando es el mismo pueblo en armas el que termina defendiendo los asuntos políticos del virreinato. Y algo muy importante sucede, que para 1808, recordemos que Napoleón, tenemos un Napoleón que en este momento histórico, una Francia que en este momento histórico es aliada de España. O sea, España y Francia son aliados. Por eso no molestaba mucho. Santiago de Liniers, por ejemplo, era de origen francés. Y no molestaba. ¿Por qué? Porque Francia y España eran naciones aliadas, imperios amigos, digamos. Entonces, que de hecho habíamos visto que habían perdido juntas en la batalla de Trafalgar en 1805 contra su enemiga Gran Bretaña. Napoleón lo que decide hacer es, a partir de 1806, 1807, es hacer un bloqueo económico y comercial a Gran Bretaña, es decir, que el resto de Europa continental deje de comprar, de vender y de establecer vínculo con Gran Bretaña, y por lo tanto presiona a todos los países a que cumplan con ese bloqueo a Gran Bretaña. Había un país que simpatizaba un poquito con la causa británica, que era Portugal. Entonces el ejército napoleónico decide invadir la península ibérica. Sobre todo le importa Portugal. Península ibérica tenemos a España y a Portugal. Le piden permiso a los españoles para cruzar, de su ejército, para que su infantería atraviese el territorio español. No hay mayor inconveniente, ya que España y Francia son aliadas. La corte portuguesa está anoticiada de que se está dirigiendo el ejército de Napoleón y logran escaparse de Europa y se refugian donde, siempre hago la pregunta, ¿dónde se van a refugiar? En lo que era la capital
de Brasil en ese momento, que era Río de Janeiro. Entonces la corte se traslada íntegra del otro lado del océano. Los españoles no hacen a tiempo y tampoco deberían sospechar de absolutamente nada porque Napoleón era aliado, pero una vez conquistada Portugal, le queda tan a mano España que por qué no conquistarla también, y en ese proceso, conocido como la farsa de Bayona, termina siendo finalmente colocado prisionero Fernando VII. Entonces, la autoridad que empieza a existir en España, la máxima autoridad va a ser una autoridad francesa que no va a ser Napoleón en persona, no puede gobernar todos los países, sino que deja a José Bonaparte, quien era su hermano. Así las cosas, en España empieza a haber movimientos juntistas, es decir, muchos movimientos que quieren seguir dependiendo de Fernando VII, aunque se encuentre en cautiverio, aunque se encuentre en prisión, y no de una autoridad francesa. Lo que sucede en el virreinato del Río de la Plata es que la autoridad, además de estar ejercida por un virrey, la depositaria de esa soberanía, van a terminar siendo esas juntas de gobierno que gobiernan en nombre de Fernando VII. El ejército napoleónico, no contento con esto, empieza a atacar cada una de esas juntas, que después terminan denominándose el Consejo Central de Regencia, quien a su vez también cae, y el 18 de mayo de 1810 llegan las noticias de que había caído ese consejo. ¿Qué sucede en Buenos Aires? Empiezan a cuestionarse y a decir, ¿nosotros de quién dependemos? Dependemos del rey de España, que se encuentra preso, dependemos de las juntas, que no queda ninguna en pie, deberíamos depender de Bonaparte. Claramente, lo que empiezan a germinar en la idea de esos revolucionarios de mayo es algo que se va a conocer como, hay discusión historiográfica en este sentido, como la máscara de Fernando VII. Algunos historiadores y historiadoras van a decir de que no hay un sentimiento independentista, no queremos romper vínculo con España, sino jurarle fidelidad a Fernando VII. Entonces no es ningún tipo de ruptura, simplemente es no querer depender de los franceses. Otros historiadores e historiadoras, en cambio, van a decir que adoptan una máscara, una especie de analogía, para decir que de la boca para afuera se verbalizaba una jura de fidelidad a Fernando VII, cuando jurarle fidelidad a un rey que se encuentra preso es jurarle fidelidad a la nada misma, y es uno de esos pasos a, finalmente, la declaración de la independencia. Pero para 1810 no tenemos la independencia, sino que lo que tenemos es esa jura de fidelidad a ese rey que se encuentra en cautiverio. Y volviendo a una de las ideas que comentábamos antes, no se puede hablar de República Argentina, primero porque no existía con esa denominación, segundo que esa idea republicana de gobierno va a ser muy tardía. Los revolucionarios de mayo lo que están pensando es más bien en una forma monárquica de gobierno. El mismo Belgrano va a querer otorgarle al descendiente del Inca esa potestad política, entonces están pensando en una autoridad más monárquica. En términos territoriales, las provincias que conocemos hoy en día, además de tener otra forma geográfica, la Patagonia no estaba incorporada al territorio nacional, sino que se encontraba bajo dominio indígena, y además lo que tenemos es que la revolución va a ser un fenómeno netamente porteño, netamente de Buenos Aires, que de hecho quien había sido un héroe de la Reconquista, Santiago de Liniers, va a estar residiendo para la fecha en Córdoba, y él, si bien había participado en las invasiones inglesas, no era tan partidario, no era para nada partidario de este movimiento juntista de 1810, y cuando los revolucionarios de mayo se dirigen al resto de las provincias para convencerlas de que se unan a la causa revolucionaria, las van a querer convencer con palabras, pero también con plomo y con pólvora. Entonces es una idea de convencimiento un tanto violenta, y no son vistos por las provincias, por ejemplo por la provincia de Córdoba, como un ejército de liberación, sino más bien como un ejército de conquista. Entonces tenemos Buenos Aires, que va a ser la protagonista de esa revolución de mayo, pero va a expandir esa revolución con un precio demasiado alto de muchas vidas humanas. Eso es demasiado importante porque a veces pareciera ser un fenómeno muy pacífico, donde French y Beruti repartían cintitas celestes y blancas. Primero, muy raro que repartan algo celeste y blanco cuando todavía no se sabía los colores de la bandera o de la escarapela. Lo más probable era que hayan repartido unas cintitas rojas, que era para reconocer a los partidarios de la revolución. Es decir, si te preguntaban, ¿sos partidario de la revolución? ¿Partidaria? Sí, te ponían una cintita
de determinado color, y si las cosas salían mal, si salían desfavorables a la causa de la revolución, iba a entrar la Liga Infernal, la Legión Infernal, de la cual estaban al mando ellos, French y Beruti, que eran más o menos 600 hombres armados con trabucos, dispuestos a masacrar, digamos, ¿no? Entonces, difícilmente se puede hablar de un proceso pacífico, lleno de vendedores ambulantes, sino que la realidad es más bien otra, de un Buenos Aires que intenta expandir la revolución por medio de la violencia. Y es importante aclararlo porque vamos a tener luchas intestinas desde 1810 hasta 1862 como mínimo. Entonces es un proceso de organizar algo nuevo que vayan a hacer que va a costar demasiados años y demasiada sangre. Y además también es muy importante mencionar de que Buenos Aires va a pretender ser la capital de esto nuevo. Digo esto nuevo porque no se sabía si iba a ser un país, una nación, una confederación, ni en qué términos se iba a organizar. Quería seguir siendo la capital de esto nuevo que vaya a nacer. Era la capital del viejo virreinato, entonces quería seguir siendo la capital de la nueva entidad política que surja después de 1810. Seguimos avanzando en el tiempo. Era impensado de que Fernando VII vuelva al poder, de que Napoleón tenga un proceso de declive en su poderío político, pero Napoleón comete el error de, esto también lo habrán visto quizás en documentales, en querer invadir y conquistar Rusia. Prácticamente la mitad de su ejército se ve diezmada por las condiciones climáticas, y al regresar sus ejércitos son derrotados batalla tras batalla, y vuelven al poder ya para 1814 y 1815 esas viejas monarquías, entre las que se encuentra la de los Borbones con Fernando VII a la cabeza. ¿Qué va a querer hacer Fernando VII? Recuperar los dominios ultramarinos. Las tropas llegan finalmente al norte de Sudamérica, no llegan a las costas rioplatenses, y por eso mismo, para 1816, San Martín mismo, que está presto a dirigirse al cruce de los Andes, es decir, cruzar la cordillera de los Andes para liberar Chile, juntar fuerzas y liberar finalmente Perú, es quien empieza a presionar para que, y Belgrano también, para que se declare finalmente la independencia. Porque hasta ese momento pensábamos que declararle fidelidad a Fernando VII era básicamente una declaración de la independencia. Pero tenemos que Fernando VII vuelva al poder. Entonces, efectivamente, hay que declarar finalmente una declaración de la independencia, porque si no eran 6 años de luchas al divino botón. Entonces, hay que hacer eso. Y por otro lado, derrotar finalmente al bastión del poder imperial español en América, que era el Virreinato del Perú. Hasta que no se ha derrotado el Virreinato del Perú, no se podía afianzar ninguna independencia latinoamericana, porque de ese virreinato partían las tropas al resto de las regiones. Entonces, la idea primero era el ejército del Alto Perú, dirigirse por pie, con Belgrano a la cabeza. No le va a ir muy bien a Belgrano, le va a ir muy bien en términos de algunas batallas o el éxodo jujeño, por ejemplo, pero sabe imposible, reconoce que es imposible llegar al virreinato del Perú. Entonces, en esa entrevista con San Martín se da cuenta de que tiene que reorganizar el ejército, juntar fuerzas en Cuyo, en Mendoza, y cruzar, finalmente son varios puntos, cruzar la cordillera de los Andes, sorprender al ejército imperial español en Chile, liberar finalmente Chile, juntar fuerzas y dirigirse por mar hacia Perú, que finalmente en 1821 se logra concretar esa independencia, 1821, y ya para 1824 tenemos la última batalla en términos entre criollos y españoles, y finalmente se puede hablar de que en 1824 se cierra un largo proceso de luchas independentistas. Se cierran esas luchas, pero lo que se va a abrir es esa idea de cómo organizar este país o esto nuevo que vaya a nacer. En varias provincias vamos a tener, en todas vamos a tener figuras centrales, figuras de un fuerte poderío económico, social, político, que van a ser los famosos caudillos. No es este el episodio para poder profundizar en ellos. Hay un montón de documentales en internet, si les sirve o si necesitan algo me escriben, se los recomiendo, o podemos seguir charlando en profundidad. Y básicamente los caudillos siempre se ha hecho una lectura un tanto reduccionista, en donde se dice que los federales, por ejemplo, quieren respetar las autonomías provinciales, es decir, que cada provincia tenga su propio poder, y los unitarios quieren un poder centralizado en Buenos Aires. Eso es cierto, es decir, los unitarios quieren
un poder centralizado en Buenos Aires y limitar las autonomías provinciales entre el resto del interior del país y del litoral. Y los federales lo que querían eran proyectos políticos propios y delegar quizás sí la posibilidad de que Buenos Aires sea la capital, pero no más que eso. Delegar quizá también la posibilidad de que Buenos Aires sea la representante en asuntos externos, exteriores, pero, repito, no más que eso. Y por lo general decía lo de la mirada reduccionista porque muchos historiadores y historiadoras creyeron ver los federales, si uno habla de los federales, dice, bueno, los federales son del interior y los unitarios viven todos en Buenos Aires, y vamos a ver que en muchos casos es al revés. Los grandes líderes federales, pienso en un Dorrego, pienso en un Rosas, son de Buenos Aires. Y uno diría, pero deberían ser unitarios, son de Buenos Aires. Y por ejemplo, el general Paz, un gran líder unitario, era de la provincia de Córdoba. Entonces, tenemos que no se respeta mucho esto, para agregarle complejidad a todos los procesos políticos de los que después sería la República Argentina. Lo mismo que cuando se habla entre, como decíamos antes, criollos y españoles, o entre argentinos y españoles. Si uno ve el ejército de los famosos criollos que peleaban por la independencia, o al revés, ve el ejército, por ejemplo, del Virreinato del Perú, que peleaban a favor de la causa del rey, más del 70% habían nacido en América. Entonces tenemos básicamente americanos contra americanos, enfrentados por determinadas formas de comprender cómo hay que organizar lo político, pero a veces de una forma muy simplista decimos españoles contra americanos, y en realidad son luchas entre americanos contra americanos. Es más, si vemos el caso de los grandes líderes patrióticos del Cono Sur, uno es San Martín, que había nacido en Yapeyú, Corrientes, pero su formación había sido en España. Y hay mucho recelo con San Martín por su acento, por sus ideas europeas. Entonces, tenemos claramente que el ejército criollo, tenemos un fuerte elemento español, y en el ejército de la causa del rey tenemos un fuerte elemento americano, como para agregarle también complejidad a todo este asunto. Es básicamente también haciendo así una lectura muy rápida del proceso, porque estamos olvidándonos, por ejemplo, no es que me lo olvido o le estamos quitando importancia, por ejemplo, al fusilamiento de Dorrego, pero simplemente, o de Lavalle, por ejemplo, que es el proceso que se abre luego de ese fusilamiento, pero simplemente no vamos a llegar, no quiero atosigarlos, atosigarlas, simplemente es un gran pantallazo. Tenemos de 1829 a 1852 las dos gobernaciones de Rosas, hay un interregno en el medio, pero básicamente toda la escena política de la provincia de Buenos Aires, y se podría decir de la Confederación, va a estar al mando de esta figura que es Juan Manuel de Rosas, que va a ser, en términos historiográficos, una figura muy conflictiva en términos de dos cosas que quiero aclarar antes de seguir, o sobre todo para que se entienda qué lecturas se han hecho sobre este líder histórico. Por un lado, hay historiadores, entre los que no me ubico, no comparto, que lo han denominado como un dictador. Se basan en que en la Sala de Representantes le otorgaba a Rosas poderes dictatoriales. Entonces dicen, miren, no es que lo digo yo, Rosas aparece con poderes dictatoriales, ergo era un dictador. Yo creo que a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX han pasado demasiadas cosas, y no es lo mismo con el siglo XX en el medio hablar de dictador. Creo que de dictador tenemos en mente a otros personajes históricos nefastos en la historia de la República Argentina, y me parece que no le hace justicia hablar de dictador a un proceso que estamos hablando de principios del siglo XIX. Y por otro lado, la historia de Rosas ha sido escrita por sus detractores, por sus enemigos políticos, por ejemplo Mitre. Entonces ya sabemos qué tinte, qué orientación le van a imprimir a esos textos cuando dijimos que son enemigos. En todo este proceso político, en términos de historia de la educación, vamos a tener que claramente durante el rosismo hay un límite. Rosas no era muy partidario de una educación para todos y para todas, sí era partidario de una educación religiosa. Hay un evento muy curioso que menciono siempre, que es en 1836. Los jesuitas son aceptados nuevamente, recuerden que habían sido expulsados, y se le permite la administración de algunas instituciones educativas. Eso no dura mucho, porque no se querían sumar a esta doctrina federal, y empiezan a circular pintadas en 1841-1842 que dicen: mueran los salvajes unitarios jesuitas. Entonces no dura mucho este intento de traer nuevamente a los jesuitas, pero hay un claro incentivo a esta enseñanza siempre y cuando sea religiosa, católica y federal. Incluso hay enfrentamiento entre los mismos federales, entre Rosas y Urquiza.
Básicamente por también estas concepciones políticas. Urquiza y otros federales querían dotar al país de una constitución nacional, es decir, empezar a centralizar un poco más la cuestión. Pensaban en términos federales igual, no es que querían doblegarse a los intereses de Buenos Aires. Y Rosas va a dilatar siempre este llamado a un Congreso Constituyente, no creen todavía conveniente, no ve que es el momento histórico para empezar a pensar en cuestiones constitucionales, y todas esas discusiones internas, esas disputas internas entre los mismos federales, llevan en 1852 a finalmente la batalla de Caseros, en donde Rosas es derrotado, tiene que exiliarse, y Urquiza, famoso líder histórico federal, termina haciéndose cargo de los asuntos de la Confederación. Empieza a haber ya para 1853 intentos claramente de establecer una constitución, nuestra famosa constitución, la fecha de origen es esa, y a partir de 1861, 1880 ya podemos hablar finalmente de un país centralizado. 1862, 61 tenemos esos primeros intentos, y finalmente en 1880 podemos hablar ya así de un país unificado, un país, una república argentina como la conociéramos hoy en día, como la conocemos hoy en día, esa organización de un Estado moderno, básicamente por la creación de un ejército. No es que no había un ejército antes, pero se unifica finalmente un ejército en términos nacionales, no ya en términos provinciales, y tenemos algo que nos va a interesar a nosotros en materia educativa, que es una centralidad, una centralización. Antes de la fecha yo les voy a compartir otro video donde van a ver la historia, sobre todo centrándome en la historia de la educación secundaria. Hay proyectos educativos en Tucumán, proyectos educativos en Salta, proyectos educativos en Buenos Aires, pero no hay ninguno en términos centrales, que lo va a ver a partir de 1884 con la sanción de la ley 1420 de educación. Bueno, esto fue básicamente un resumen de la historia de lo que después sería la República Argentina. Desde 1810, fuimos un poquito más atrás en el tiempo, 1776, con la creación del virreinato, hasta 1880. Y quiero volver sobre esas cuestiones, y me interesa, en primer lugar, que la Argentina tiene una historia muy larga, muy conflictiva, muy difícil a veces de comprender, porque se la suele ilustrar a veces en términos un tanto simplistas, como veíamos, unitarios y federales, o criollos contra españoles. Y me parece que se puede introducir una determinada complejidad que termina enriqueciendo el análisis histórico y científico de nuestro pasado. Y por otro lado, esta idea de que si todavía no podemos hablar de una República Argentina para 1810 o de un proyecto centralizado de gobierno, menos vamos a poder hablar de proyectos educativos centralizados. Cosa que sí podemos hablar a partir de 1880, cosa que vamos a hacer en el encuentro siguiente. Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima.